Hoy voy a hablarle sobre la carta a Filemón por el apóstol Pablo. El objetivo de esta carta era pues restaurar la relación rota entre Filemón y su esclavo. Ese es el objetivo de esta carta, y también que ellos ambos pudieran experimentar la dicha del perdón. La epístola de Pablo a Filemón es uno de los libros del Nuevo Testamento. Es una carta escrita por el apóstol Pablo mientras se encontraba prisionero junto con Timoteo. Y esta carta va dirigida a Filemón, un líder de la iglesia de Colosas. Esta carta solo cuenta de 25 versículos, obviamente un solo capítulo. Este es el escrito más breve que registra la Biblia del apóstol Pablo, y sin duda una de las ilustraciones más maravillosas de la gracia y el perdón en la Biblia. Esta carta se ocupa de los temas del perdón y la reconciliación. Pablo no se identifica a sí mismo como un apóstol con autoridad, sino como prisionero de Jesucristo, llamado a Timoteo, nuestro hermano, y tratando a Filemón como colaborador y hermano. Onésimo era pues un esclavo que se había escapado de su amo Filemón. Regresaba con esta epístola dada por Pablo. Pablo rogaba a Filemón que lo recibiera como a un querido hermano, no como ya a un esclavo. Filemón era un cristiano acomodado, líder de la iglesia en Colosas. Pablo lo llama nuestro querido hermano y colaborador en el versículo 1. Al convertirse al cristianismo, Filemón vivía en Colosas junto a su esposa Apia. Al parecer eran ricos, personas acomodados, porque poseían algunos esclavos, entre ellos Onésimo, el cual se había escapado de su amo después de robarle algunas pertenencias. Y este es el motivo por el que Pablo le escribe la carta, para que Filemón acogiera a Onésimo no más como esclavo, sino como un hermano en la fe en Cristo Jesús. Para entender mejor la historia de Filemón, debemos considerar algunos aspectos de la esclavitud en el Imperio Romano, pues se calculaba que habían unos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Como sabemos, en todos los imperios y reinos antiguos, la esclavitud era algo habitual y se consideraba fundamental para la sociedad y el buen funcionamiento de la economía y para la generación de riquezas. En la mayoría de los casos, la población esclava era mucho mayor que el resto de la población libre. En Italia, por ejemplo, se calcula que la población esclava en el siglo I alcanzaba mucho más de la mitad, del 50%, muy por encima del 50% de la población era esclavo. Por lo tanto, el temor a una posible rebelión de los esclavos era un tema habitual. Para evitar que las cosas se salieran de control, los esclavos estaban siempre oprimidos, y el signo de cualquier rebelión corría el riesgo de ser asesinados los esclavos que intentaran cualquier tipo de rebelión. En el caso de fuga, como la de Onésimo, el esclavo era perseguido, y cuando era capturado se le marcaba con un hierro candente en la frente la letra F de fugitivo en la frente, pues este
letrero con fuego, letra caliente, fugitivo. Y su amo tenía total libertad para castigarlo severamente y aún incluso para crucificarlo. La fuga de los esclavos eran frecuentes en el Imperio Romano, especialmente cuando los amos eran crueles. Aunque Onésimo haya escapado, no debemos inferir que Filemón encaje en este perfil de persona cruel. Los amos solían ofrecer elevada recompensa por las denuncias que conducían al paradero de un esclavo fugitivo. Además, existían grupos especializados en la caza y captura de esclavos. No había ninguna ley que defendiera a los esclavos, ni que garantizara ningún derecho. Los amos tenían el derecho de vida y muerte sobre sus esclavos. Podían torturar, encarcelar, castigar y azotar. Los esclavos eran no más que herramientas de trabajo vivas. Por esto, pues, no estamos de acuerdo con la celebración del Black Friday, que significa esclavo al 2x1. Respetamos a los que comparten esta idea y aprovechan esta supuesta oportunidad, pero no lo compartimos. En aquella época habían diferentes maneras de que un individuo se convirtiera en esclavo. Podría convertirse en esclavo por nacer de una madre esclava, o por cometer algún crimen específico, o por pertenecer a una nación que habría sido conquistada por otra. Alguien también podía convertirse en esclavo para pagar una deuda, y en algunos casos los propios padres podían vender a sus hijos como esclavos. En el caso al que nos referimos, pues Onésimo era un esclavo que había escapado de su amo Filemón. Regresaba con esta epístola donde Pablo rogaba a Filemón que lo recibiera como a un querido hermano. A través del ministerio de Pablo, Onésimo, el esclavo fugitivo, llegó a la fe en Jesús. Filemón, amo de Onésimo, también era cristiano y amigo cercano de Pablo. Pablo envió a Onésimo con esta carta en mano para Filemón, con el fin de restaurar su relación rota, pues ahora eran hermanos en Cristo. Para que Filemón aceptara a Onésimo, Pablo le escribe con mucho tacto y en un tono despreocupado, por lo cual recurre a un juego de palabras en la epístola, en el versículo 11. La súplica del apóstol Pablo está del versículo 4 al 21, está organizada de un modo prescrito por los antiguos maestros griegos y romanos. Primero se establece una relación en el versículo 4 al 21 para luego persuadir del versículo 11 al 19 y conmover en el versículo 20. No se menciona a Onésimo por nombre hasta que la relación está bien establecida y solo se hace la petición como al final con miras a convencer. El profundo interés de Pablo por la reconciliación nos llama a aplicar estos mismos principios de amor y compasión en nuestras propias relaciones. La carta que Pablo escribió a Filemón tenía como fin restaurar su relación rota. Pablo toma partido y con su habilidad defiende la causa de Onésimo ante su amo. Todo el contexto apunta a que Onésimo fue perdonado por su amo Filemón.